desconsoladamente. Ella los miró con mucha ternura y casi en un suspiro les dijo: lloren, sí deben hacerlo, pero no lloren por mí, porque yo estoy feliz de morir. Hoy quiero hablar de cómo sonreír frente a la muerte. Reconozco que hablar de la muerte no es un asunto muy popular. La gente prefiere hablar de cualquier otra cosa, menos de la muerte. Por todos los medios posibles tratamos de eludir el tema. ¿Sabía que el hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarlo? Esa es la razón por los exagerados maquillajes. Si un hombre llega a cierta edad y tiene los suficientes recursos económicos, se compra un carro deportivo. Tratamos de hacer lo que sea para minimizar el hecho de que vamos rumbo a la tumba. Y aún las tumbas son construidas para que sean verdaderos memoriales, impresionantes monumentos o exagerados jardines. ¿Por qué? Porque no nos gusta la idea de la muerte. Pero escúcheme, la muerte es un hecho real y es algo a lo cual no debemos tener temor. Es algo que debemos anticipar. Estoy seguro que David tuvo eso en mente cuando escribió esas palabras en el Salmo 23, verso 4. Habló del valle de sombra de muerte. Y ese valle existe en Palestina. Comienza entre Jerusalén y Belén, más o menos a 680 metros sobre el nivel del mar. Hay un pequeño riachuelo que brota de un lado de la montaña. A veces, ese riachuelo se transforma en un río cuyas aguas buscan el nivel del mar. Pero con el paso del tiempo se ha formado un abismo, un cañón rocoso en los montes de Judea. Y el pequeño hilito de agua que empezó arriba en las montañas fluye hasta llegar al nivel del Mar Muerto. Este abismo o cañón es conocido como el Valle de Sombra de Muerte, porque es tan estrecho en algunos lugares que apenas tiene unos 3 metros de ancho. Y aún en los días completamente soleados está cubierto de sombras, y hay oscuras cavernas. En tiempos bíblicos, esas cuevas eran el hábitat de osos, hienas, leopardos, y por supuesto, ladrones y asaltantes. Había lugares muy empinados de donde las ovejas podían caer, y era un lugar tenebroso debido a las grotescas sombras que los cubrían, aun cuando el sol estuviera en su cenit. Pero era un valle muy útil porque durante el invierno, cuando no había mucha hierba, los pastores llevaban a sus ovejas a Jericó y las alimentaban en los verdes pastos que crecían en Jericó, aún durante el invierno. Cuando la primavera llegaba y las colinas de Judea reverdecían y se engalanaban con multicolores flores, los pastores guiaban a sus ovejas por ese valle hacia los montes que estaban cubiertos con abundante y verde hierba. Sin duda todo esto sirvió de inspiración a David cuando escribió el Salmo 23, porque él mismo era un pastor, e indudablemente guió a sus ovejas por ese valle, el valle de sombra de muerte. Y David está diciendo que lo que Jehová era para él lo era para sus ovejas. David había aprendido a sonreír frente a la muerte. Y yo quiero que usted aprenda a hacer lo mismo. Por eso le voy a dar 3 principios que le ayudarán en ese propósito. Primero, la muerte es un hecho real. La declaración de David, aunque ande en valle de sombra de muerte, pone en evidencia no la incertidumbre, sino la realidad de la muerte. Y aunque muchas veces nosotros tratamos de cambiar de tema, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mi amigo, aquí se está hablando de una cita inevitable. Y en Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
La única excepción para que usted no muera físicamente es si Jesús regresa primero. Pero si no es así, ciertamente usted, yo, todos nosotros moriremos. Por lo tanto, nos guste o no, la muerte es una inevitable realidad. Pero no solo es una inevitable realidad, sino que es una realidad incierta. Usted no sabe cuándo va a morir. Yo no sé cuándo voy a morir. David no sabía lo que iba a suceder de un momento a otro. Vivimos nuestra vida no solo un día a la vez, sino un paso a la vez. Y para ser más precisos, vivimos un segundo a la vez. Y aunque haya adivinos y clarividentes y estafadores en este campo, nadie, lo repito, absolutamente nadie sabe cuándo va a morir, a menos que sea un criminal sentenciado a la pena capital, y aún eso puede cambiar. Los viejitos mueren, lo mismo que los bebecitos. Adolescentes y jóvenes mueren, ricos y pobres, cultos o incultos, famosos o desconocidos, negros o blancos o del color que sean, mueren por miles en todas partes del mundo. La Biblia dice en Santiago 4, los versos 3 y 14, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, por favor, note la admonición que encontramos en el verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sabía que Dios no tiene que quitarle la vida? Lo único que tiene que hacer es dejar de dársela. ¿Lo entiende? Es gracias a la misericordia de Dios que no somos consumidos y que la vida es un regalo de Dios. La muerte es un hecho real e inevitable. Es algo incierto también, pero también es muy personal. David dijo, aunque ande. No dijo, aunque los demás anden. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando nosotros los pastores o predicadores les decimos a las personas que se preparen para morir, ¿sabe lo que sucede en la mente humana? Piensa que nos referimos a las otras personas, no a ellos. Mi amigo, usted o yo podemos morir en cualquier momento. Y si usted piensa que goza de muy buena salud, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un examen médico integral? Vivimos al filo de la eternidad. La muerte es, pues, un hecho real y muy personal. Segundo, la muerte es un enemigo derrotado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí tenemos algunas verdades cuando pensamos en la muerte como enemigo derrotado. Primero, el valle. No puede haber valles sin montañas. Es una imposibilidad geográfica. El valle del Salmo 23 está entre dos salmos representativos de montañas. El Salmo 22 tiene que ver con la crucifixión, el Monte Calvario. Y el Salmo 24 tiene que ver con la coronación de Mesías en su segunda venida, o sea, el Monte de Sión. En una montaña, la crucifixión, y en la otra montaña, la coronación. Nosotros estamos viviendo en el valle entre esas dos montañas. Recuerde que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento está descrito 3 veces como el pastor. Como el buen pastor en Juan 10:11. El buen pastor que dio su vida por sus ovejas en el Monte Calvario. Luego en 1 de Pedro 5:4, Jesús es llamado el príncipe de los pastores, quien nos dará la corona incorruptible de gloria. El buen pastor que murió por nosotros, sus ovejas, el príncipe de los pastores que vendrá otra vez. Y en Hebreos 13, los versos 20 y 21, Jesús es llamado el gran pastor de las ovejas, que quiere decir
el pastor que vive para mí. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, que conquistó el valle de sombra de muerte. El buen pastor que murió por nosotros, el príncipe de los pastores que vendrá por segunda vez, el gran pastor que vive por nosotros porque venció la muerte, es quien caminó por el valle de sombra de muerte, entre los montes de la crucifixión y de la coronación. Segundo, no puede haber sombras si no hay luz. La muerte no es más que una sombra si usted conoce al Señor Jesucristo, porque Él fue la muerte de la muerte. Él le quitó el aguijón a la muerte. Jesús quitó lo sombrío de la tumba y nos ha dado una esperanza que es firme y segura. Las sombras pueden asustarle, pero no pueden hacerle daño. No puede haber sombras si es que no hay luz. Hubo un gran predicador cuya esposa murió siendo aún muy joven, dejando huérfana a su pequeña hijita y viudo a su esposo. La pequeña niña no entendía lo intrincado de la vida y menos de la muerte. No entendía que Jesús murió por nuestros pecados y todas esas cosas. Días después del entierro de su joven esposa, el pastor y su hijita fueron de compras. La niña se quedó en el carro mirando el lugar en donde su padre había ido para comprar algo. De pronto, sobre la pared, vio la sombra de un camión. La sombra era mucho más grande que el camión, debido a que el sol ya estaba en el oeste. El padre de la niña salió del almacén, vio también la enorme sombra del camión y vio la mirada inquisidora de su hijita y decidió darle una lección objetiva. Le dijo: hija, si pudieras escoger, ¿qué preferirías? ¿Que la sombra del camión esté sobre ti o que el camión te atropelle? Y la niña le contestó: oh papá, eso es fácil. Prefiero que la sombra del camión caiga sobre mí a que el camión me caiga encima. Entonces su padre, abrazándole con mucho amor, le dijo: hijita, estás en lo cierto. Ahora escúchame. Solo la sombra de la muerte cayó sobre tu mamá. El camión, o sea, la muerte, cayó sobre Jesús hace más de 20 siglos. Tremenda lección, ¿no le parece? Jesús le quitó el aguijón a la muerte y victorioso le quitó la tristeza a la tumba. Y no puede haber sombra a menos que haya luz. Permítame compartir con usted algunos versículos muy significativos. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No hay sombra si no hay luz. Mi amigo, ¿se encuentra usted ahora mismo en algún valle de sombra de muerte? Pues mire hacia la luz. Si mira hacia la luz, la sombra estará a sus espaldas. Usted ni siquiera la verá. Mire hacia la luz. No hay valle a menos que existan montañas, y no hay sombra a menos que exista luz. Tercero, no hay mal sin la existencia del bien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí David está comparando la maldad frente al gran pastor de las ovejas, pero ¿qué es lo que David quiere decir con la frase tú estarás conmigo? Recuerde cómo comienza el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y como ya lo he dicho anteriormente, Jehová es Yahweh. Palabra realmente impronunciable porque está compuesta de 4 consonantes. Yahweh era el más sagrado nombre de Dios que los judíos conocían. ¿Cuán sagrado, cuán reverente es el nombre de Dios para usted? Es más, tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tiene en su vida la Biblia como la inspirada palabra de Dios? Si usted muriera hoy, le sonreiría a la muerte.
Si usted se siente desconcertado con esas preguntas, entonces es evidente que usted todavía no es salvo, y aunque esté vivo, espiritualmente está muerto en sus pecados. Por eso le invito a que ahora mismo haga la más trascendente decisión de su vida, porque de esta decisión depende su futuro eterno. Le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Mi oración es para que le sirva de guía. Usted use sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios, teniendo la absoluta certeza de que Él escuchará, porque, como bien lo dijera David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, ore conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, confieso que sí tengo temor de morir, sin que mis pecados hayan sido perdonados. Por eso vengo a ti en busca de ayuda, de gracia, de misericordia, que nadie ni nadie me la pueden dar, sino únicamente tú. Amado Señor Jesús, sé que tú entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario, no para tu beneficio propio. Pone en evidencia no la incertidumbre, sino la realidad de la muerte. Y aunque muchas veces nosotros tratamos de cambiar de tema, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Mi amigo, aquí se habla de una cita inevitable. Y en Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La única excepción para que usted no muera físicamente es si Jesús regresa primero. Pero si no es así, ciertamente usted, yo, todos nosotros moriremos. Por lo tanto, nos guste o no, la muerte es una inevitable realidad. Segundo, no puede haber sombras si no hay luz. La muerte no es más que una sombra, si usted conoce al Señor Jesucristo, porque Él fue la muerte de la muerte. Él le quitó el aguijón a la muerte. Jesús quitó lo sombrío de la tumba y nos ha dado una esperanza que es firme y segura. Las sombras solo pueden asustarle, pero no pueden hacerle daño. Tercero, no hay mal sin la existencia del bien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí David está comparando la maldad frente al gran pastor de las ovejas. Pero ¿qué es lo que David quiere decir con la frase, tú estarás conmigo? Recuerde cómo comienza el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y como ya lo he dicho anteriormente, Jehová es Yahweh, palabra realmente impronunciable porque está compuesta de 4 consonantes. Yahweh era el más sagrado nombre de Dios que los judíos conocían. Cuando no queremos hacer algo, aunque Dios mismo sea el que nos ordene hacerlo, buscamos cualquier excusa para eludir la responsabilidad que Dios nos está asignando. Las páginas de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamentos están abarrotadas de ejemplos. Adán, Eva, Moisés, Jonás, Pablo, Santiago, etcétera, etcétera. Parece que los seres humanos somos naturalmente profesionales en esto de presentar excusas o disculpas para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. El capítulo 3 de Éxodo describe detalladamente la conversación entre Dios y Moisés, las órdenes de Dios y la cantidad de excusas por parte de Moisés para evadir la orden que Dios le había dado. Señor, no puedo ir. No me creerán. ¿Quién diré que me envía? Y Dios le dijo a Moisés, diles que el yo soy te envía. Yo soy el gran Dios eterno y personal, sin principio ni fin. No soy el que fui o el que seré,
Así, diles que el gran yo soy te envía. Diles que Jehová, Yahweh, es mi poderoso nombre. Si mal no recuerdo, en un programa anterior dije que el nombre Jehová solo es mencionado en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. ¿Por qué? Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Su nombre era tan sagrado que los escribanos judíos, cuando tenían que copiar ese nombre, de acuerdo a la tradición, se lavaban las manos 7 veces y luego copiaban el nombre de Dios con una pluma nuevecita que, una vez escrito ese divino nombre, era echada al fuego o a la basura. Jehová Yahweh, el gran yo soy. ¿Sabe que el nombre Jesús significa Jehová salva? Permítame darle un trasfondo de esto. ¿Recuerda cuando Moisés ya no podía liderar al pueblo de Israel? Entonces eligió a Josué para que lo reemplazara. Pero el nombre de Josué no siempre fue Josué, sino Osea. Moisés tomó parte del nombre de Jehová y parte del nombre Osea. Unidas ambas partes, obtuvo el nombre de Joshua, popularizado como Josué, que significa salvación. Jehová salva, y ese es el nombre de Josué en el Antiguo Testamento. Jesús es el Josué del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que David está diciendo con todo esto? Que aunque haya maldad alrededor nuestro y andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. ¿Lo entiende? Dios está con nosotros, pero no solo está con nosotros, sino que en la actualidad, por medio de su Espíritu Santo, está en nosotros. No pueden haber valles sin montañas. No puede haber sombra sin luz. No puede haber mal sin la existencia de un gran bien. La verdad siempre es más poderosa que la mentira. Un refrán popular dice que la verdad duele, y duele precisamente porque es la verdad. ¿Será por eso que en términos generales los seres humanos somos tan mentirosos? Nos olvidamos que cuando mentimos nos parecemos mucho al diablo. Porque el diablo es el padre de las mentiras. Y cuando decimos la verdad, nos parecemos más a Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. ¿Sabía que los líderes religiosos del tiempo de Jesús confabularon contra Él porque las verdades que Jesús decía estaban totalmente en contra de las enseñanzas de ellos? Infinitamente más poderoso que Satanás es Jesús. La vida es mucho más grande que la muerte. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que no solo debemos ver la muerte como un hecho real y como un enemigo derrotado, sino que debemos ver la muerte como un entrañable amigo. En tercer lugar, y estoy seguro que algunos de ustedes, un tanto sorprendidos o extrañados, me preguntarán, un momento, Pastor Rogers, ¿dice usted que debemos ver a la muerte como un entrañable amigo? Mira de Corintios 3, los versos 21 y 23. El apóstol Pablo nos dice lo que tenemos en Cristo. Los hermanos en la iglesia de Corinto habían estado argumentando y discutiendo qué predicador era el mejor. Y unos decían que Pablo, otros que Pedro, otros que Apolos, otros que Cefas, y así por el estilo. Era evidente que cada uno de los miembros de la iglesia tenía su predicador favorito. Y para corregir esa situación, Pablo les dice, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Note que entre las cosas hermosas que Pablo dice que nos pertenecen, está la muerte.
La muerte es una de nuestras posesiones más preciosas. Pablo no piensa en la muerte como un enemigo, sino como un sirviente. En el Salmo 116:15, el salmista escribió: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando él está en el valle, ya no habla de Dios, sino que ahora habla con Dios. Habla de la presencia de Dios, de estar frente a Dios, porque Dios está con él aún en el valle de sombra de muerte. La presencia del pastor. ¿Quién es ese pastor? Jehová. Últimamente Él es mi amigo íntimo. Pensemos en eso. Ya no tenemos que cruzar nuestro Jordán solos. Yo no estaré solo cuando muera, porque Jehová estará conmigo. Pero no solo tener la presencia del pastor, sino también su poder. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No se olvide que el cayado le servía al pastor para proteger a las ovejas, para guiar a las ovejas, para levantar a las ovejas. Mi amigo, cuando usted vaya a morir, si es un creyente en el Señor Jesucristo, le prometo que Él estará con usted fortaleciéndole. Sentirá la real presencia de Dios, quien dirá: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Su vara estará ahí para protegerle de todos los ataques del maligno, y con su cayado Él lo atraerá junto a Él, para ambos cruzar el valle de sombra de muerte. Cuando sus pies toquen las heladas aguas del río de la muerte, usted cruzará ese río con alabanza. Pudiera ser que usted ahora mismo esté enfrentando algún problema o dificultad. Recuerde que problemas y dificultades en la vida del creyente solo duran un tiempo y tienen un propósito definido. Los problemas que Dios nos envía tienen un propósito formativo, perfeccionador, y debemos dar gracias a Dios por ellos. Las tentaciones o problemas con que el diablo nos asalta diariamente son maléficos y destructivos, pero también tienen un propósito definido: separarnos de Dios eternamente. David, como pastor que era, sabía muy bien que un pastor nunca abandona sus ovejas, ni las guía por lugares peligrosos, y siempre busca los mejores pastos para ellas. Le preguntaron a un hombre: ¿cuál es su versículo favorito? Y el hombre contestó: aquel que dice que Dios me conforta y me guía. Este hombre, sin saberlo, estaba citando parte del contenido del Salmo 23. Hay una hermosa canción religiosa que dice: si Jehová es mi pastor, ¿de qué debo temer? Si estoy protegido por su tierna misericordia, ¿quién o qué puede hacerme daño?
tengo paz celestial, consuelo divino, mientras por fe Él vive en mí y yo vivo en Él. Y sé que no importa lo que me suceda, Jesús hace bien todas las cosas, porque el propósito del pastor es guiarnos con seguridad por entre el valle de sombra de muerte. La Biblia dice en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, escuche atentamente lo que voy a decir. Usted no está listo para vivir hasta que ya no tenga temor de la muerte. Y usted, honestamente preocupado, me dirá, pero pastor, yo aún tengo pecados y por supuesto que tengo temor a morir. Gracias por su sinceridad, mi amigo. Ahora, permítame decirle qué debe hacer con sus pecados. Ponga su fe en donde Dios puso sus pecados, o sea, en Jesús. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Cada cual estamos yendo por nuestro propio camino. Dios el Padre ha puesto sobre su Hijo Jesucristo la iniquidad de todos nosotros. Sí. Usted debe tener temor de la muerte mientras siga viviendo en el libertinaje de sus pecados. Pero cuando sus pecados le hayan sido perdonados por el sacrificio de Jesús, la muerte dejará de ser su enemiga y se convertirá en su entrañable amiga. Le quiero ayudar para que sepa que la muerte no representa ningún terror para usted. Para que tenga la capacidad de sonreír frente a la muerte. Para que defina de una vez y para siempre este asunto de la muerte. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, le invito a orar conmigo una sencilla oración. Pero lo importante es que usted ore con genuina fe, sinceramente,